Bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estén observando este video. El presente es un video que busca recuperar la clase que por diferentes circunstancias no se pudo impartir en esta semana. La clase de esta semana tenía como finalidad explicar, volver a hacer un recorderis, profundizar un poco más en los elementos a tener en cuenta para el proyecto, el trabajo aplicativo en las pymes. Entonces, eh, no sé qué tanto recuerdan de las actividades que realizamos con relación al mapa de problemas, al árbol de problemas, a la matriz de Bester y demás. En gran medida, los trabajos aplicativos van a tener una dificultad y va a ser a raíz de la identificación de una problemática o de un problema. Sí, si ustedes no tienen muy claro el problema al cual van a darle solución desde un enfoque de calidad, una implementación de un sistema de calidad, pues difícilmente van ustedes a poder desarrollar el resto de elementos que van a ser solicitados en la entrega final. Me voy a adelantar a la última diapositiva para mencionar un ejemplo que quizás les pueda ser a ustedes útil para poder eh, trabajar en sus proyectos. Entonces, imaginemos el siguiente caso hipotético. Yo voy a trabajar en una empresa que se dedica a la fabricación de vehículos electrónicos y además de fabricar estos vehículos, fabrica, diseña baterías de litio recargables. Entonces, estas baterías de litio, si ustedes analizan un poco el mercado, la industria, una motocicleta, dependiendo de los watts de potencia que tenga, de la capacidad de carga de la batería, supera los 2 millones de pesos. Si uno va al mercado de usados, a la reventa, una motocicleta o una bicicleta eléctrica la están vendiendo en 1 millón de pesos. ¿Por qué la están vendiendo en 1 millón de pesos? Porque un 70% del costo de dicho vehículo es la batería. Una batería de estas cuesta alrededor de 1 millón de pesos. La más barata cuesta 1 millón de pesos. Entonces, por eso es que vemos tantas bicicletas por ahí que se revenden, porque cuando la gente cuando se le agota la batería y ven que no les recibe más carga, acuden al proveedor y se dan cuenta del grave error que cometieron, ¿sí? Y es que el costo de la batería es cercano al 60-70% del valor total del vehículo. Entonces, imaginemos esa situación. Yo soy una empresa que se dedica a fabricar bicicletas, motocicletas, vehículos eléctricos y que además ensamblo o fabrico baterías. Entonces, partimos de la problemática. La problemática aquí en este caso es la contaminación medioambiental que generan los vehículos. Entonces, inicialmente mi empresa va a buscar darle solución a esta problemática, ¿cierto? Pero en el largo plazo, ¿qué va a ocurrir o qué estará ocurriendo con eh, con la contaminación medioambiental? En el largo plazo, mi empresa también se va a ver afectada porque yo también estoy contaminando. Los desechos que generan las baterías son mayores porque van al subsuelo, ¿sí? Si las baterías no se reciclan, si no se reutilizan, van a ir a los rellenos sanitarios y allí van a generar una contaminación grande porque tienen unos metales pesados, unos químicos que van a ir al subsuelo. Entonces, la contaminación medioambiental va a ser grande, entonces yo me voy a ver afectado, entonces estoy identificando una amenaza. Esta es mi problemática. Si yo como empresa desarrollo tecnologías más limpias, pero con el paso del tiempo esa fortaleza se va a convertir en mi amenaza. Entonces yo como gerente voy analizando este aspecto y propendo o busco crear alguna estrategia que me permita mitigar un poco esa posible amenaza. Entonces aquí está el planteamiento de la situación. Las baterías tienen corta vida útil. Entonces si recuerdan un poco, a ver si devuelve rápido esto. Les había presentado una diapositiva, esta. La problemática, ¿sí? Es una idea general, vaga, de una situación en la cual se ve inmersa mi compañía, mi empresa. De esa problemática yo identifico diferentes factores y escojo uno de ellos
del cual voy a delimitar un problema central. Entonces volvemos nuevamente al ejemplo que estoy utilizando aquí. Perdón la demora. Listo. Yo planteo este problema inicialmente. Recolectar las baterías usadas. Recolectar las baterías usadas. ¿Será que ese es mi problema? Entonces, en gran medida los trabajos que ustedes me presentaron no tenía claro, no tenía muy bien delimitado cuál era su problema. Entonces miremos cómo este primer problema que yo identifico se va a decantar y va a terminar en esto. Mi problema real como empresa es hacer financieramente viable la recolección de las baterías. Entonces, este problema inicial que yo estoy planteando lo llevo a una pregunta. Entonces, recolectar las baterías inicialmente es mi problema. ¿Cómo recoger las baterías ya vendidas y usadas de mi marca? Dependiendo de la pregunta que yo formule, eso va a ser otro problema, ¿sí? Porque yo podría preguntar, ¿para qué recoger las baterías ya vendidas? ¿Sí? Ese para qué me cambia totalmente el sentido del problema y por tanto los objetivos y las diferentes actividades que yo voy a realizar. Entonces yo reescribo mi problema. Imposibilidad de recolectar las baterías usadas. Este sí ya es claramente un problema. Yo como empresa tengo una dificultad y es poder recapturar esas baterías que yo le vendí a diferentes usuarios y que van a parar a los rellenos, a los vertederos de basuras. Entonces, posibles causas. ¿Por qué yo no puedo recolectar las baterías? Porque es un tema logístico, yo no tengo vehículos. ¿Y por qué no tengo vehículos? Porque es costoso. Y finalmente porque no es redituable, o sea, yo no tengo vehículos, yo no me he preocupado por este aspecto porque para mí es costoso eh, hacer esa labor. Entonces, este se convierte en otro problema. Entonces, miren, aquí había un problema, aquí ya encontramos otro problema, que no es financieramente redituable, significa que para la compañía no es rentable eh, hacer esta labor. Entonces, ¿cómo hacer para que sea financieramente viable? Cómo hacer que sea esta labor algo redituable. Entonces, ese sí pasa a ser mi nuevo problema. No es financieramente viable recoger las baterías usadas de mi marca. Ese sí es mi problema puntual. Que no es financieramente viable. O sea, de momento a mí no me interesa eh, recoger las baterías. ¿Por qué? Porque como no me genera plata, pues para qué carajos me voy a desgastar, enfocar recursos, energía, diseñar todo un plan para capturar algo que no me va a generar beneficios. Si el beneficio no se mide cuantitativamente hablando, en este caso como es una organización privada, si el objetivo no es el lucro o el crecimiento o el mantenimiento de la empresa, no voy a darle solución a ese tipo de situaciones. Entonces, este es mi problema. No es financieramente viable recoger las baterías. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Que sea financieramente viable la recolección de las baterías. Entonces, miren cómo cambió. Eliminamos este no y ahí ya tenemos el objetivo. Es financieramente viable recoger las baterías usadas de mi marca. Objetivo, hacer financieramente viable la recolección de las baterías usadas de mi marca. Posibles causas de este problema que yo estoy identificando. Entonces, una causa, no tengo vehículos. ¿Sí? Mis clientes son esporádicos. ¿Por qué son esporádicos? Porque son muy pocos. ¿Por qué son pocos? Porque seguramente no conocen la marca. Ya ahorita vamos a ver unas causas que se desagregan de todos estos. Otra causa de por qué no es redituable, porque la gente no conoce el tema de la reutilización de esas baterías. Posibles efectos. Mi marca en un futuro se va a ver afectada porque yo estoy contaminando el medio ambiente. En este momento, las empresas que ofrecen vehículos electrónicos, sí, la gente ve como una solución a la contaminación medioambiental, a la contaminación del medio ambiente, pero no se dan cuenta de que genera, al igual que muchas compañías, desechos, y estos desechos son químicos, son muy dañinos para el medio ambiente, entonces están generando un impacto igual o mayor que la contaminación medioambiental. La contaminación del aire por polución se podría mitigar en gran medida si no se talaran tantos árboles. Pero ¿cómo hacer con unos desechos que son químicos y a los cuales no se les da tratamiento y que van a parar a los rellenos o vertederos sanitarios? Entonces, otro posible efecto. Yo
digo que soy amigable con el medio ambiente. Yo soy una empresa y estoy ofreciendo una publicidad y digo que soy amigable con el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Eso, que entre comillas es una fortaleza, a futuro se va a convertir en una amenaza. ¿Por qué? Porque el cliente se va a capacitar, el cliente va a aprender, va a conocer y a largo plazo este cliente se va a aburrir, perdón, no se va a aburrir, se va a dar cuenta de que está contaminando, entonces va a entrar a tomar conciencia y va a decir, oiga, no debemos comprar vehículos eléctricos porque es que las baterías duran muy poco. ¿Cuánto dura una batería de un vehículo de estos? Un año, año y medio, ¿sí? Solamente se puede recargar unas 500 veces. Entonces, si uno lo utiliza de la casa al trabajo y en el trabajo ya tiene que volverla a cargar, pues fácilmente el vehículo no le va a durar sino un año, porque la batería, que es el 70% del costo de dicho vehículo, pues tiene que ser reemplazado cada año y medio. Entonces a la gente no le gusta eso. O sea, hacer una inversión tan grande para que le dure tan poco, la gente no es consciente de ese aspecto. Yo pierdo materia prima. Sí, ese es un efecto. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de que si yo fabrico la batería, pues yo podría aplicar tecnología inversa, ingeniería inversa. Si yo las fabrico, pues seguramente podría desintegrarlas para extraer componentes que pueda reutilizar en la fabricación de dicha batería. Otro efecto. Hoy en día las grandes compañías fabricantes de elementos electrónicos están fabricando muchas baterías recargables de litio y en gran medida el elemento fundamental para la fabricación de estos artilugios electrónicos es el coltán. El coltán es el nuevo oro negro. Muchas empresas están interesadas en que se explote la Amazonía porque se han hecho estudios en donde hay grandes hallazgos de este mineral. Entonces, como hay alta demanda por parte de las compañías, el precio de este elemento se va a seguir disparando. Pero resulta y pasa que si yo soy un visionario, un empresario visionario, pues voy a poder ser amigable con el medio ambiente reutilizando, extrayendo estos elementos de algo que ya vendí y que pues seguramente se pueda reutilizar. Si yo no entro en conciencia de todos estos factores, la competencia sí lo va a hacer, ¿sí? El gran error de muchos empresarios es confiarse, llegar a su zona de confort. Entonces, si yo me establezco en una zona de confort, la competencia va a ganar terreno, indudablemente. Entonces, lo que yo no hice, la competencia lo va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer la competencia? Reutilizar las baterías. Entonces, enlisto todos mis problemas, las causas y las enumero. ¿Para qué las enumero? Para mirar la relación. Todas estas se desprenden de esta. Estas son las causas raíces. Este es el por qué está ocurriendo esto. Entonces arranquemos por esta. Causa de por qué no es financieramente viable recolectar las baterías usadas de mi marca. Porque no tengo vehículos. ¿Por qué no tengo vehículos? Porque no tengo capital. ¿Por qué no tengo capital? Seguramente por este aspecto. Porque no tengo capacidad para ofrecer. Entonces existe una relación entre estas dos variables. Cuando uno lleve esto al análisis de la matriz de Bester se va a dar cuenta de que estas dos variables tienen relación. Que seguramente esta podría llegar a ser mi problema. O que es una variable que está muy alejada del origen. Si recordamos un poco la matriz de Bester, los cuatro cuadrantes, la variable que se ubique por aquí lo más alejado posible va a ser la variable que yo voy a considerar problema. Muy seguramente al hacer el análisis de la matriz de Bester, esta variable me arroje una ubicación por aquí, muy cercana al problema que yo estoy analizando. Otra causa, los clientes son esporádicos, porque son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque la mayoría de los clientes que yo manejo son clientes institucionales, son distribuidores, son mayoristas. Estos mayoristas ofrecen sus productos al consumidor o cliente final. Ligada a esa. ¿Por qué mis clientes son institucionales? Porque los compradores tienen de dónde escoger, hay mucha variedad de marcas y es un negocio muy nuevo, muy reciente, entonces no existen empresas que estén marcando la pauta, que sean líderes en el mercado y que se dé una recordación de marca por parte de los consumidores.
Uh, Perdón un momento, si está grabando, voy a verificar si está llevándose a cabo la grabación. Listo. Iniciamos esto. Eh, Otra causa, la marca es poco conocida. ¿Por qué es poco conocida? Porque como yo soy una empresa pequeña, pues si pudiera producir más, ganaría más terreno en el mercado. Pero no gano terreno en el mercado porque pues no tengo una capacidad instalada grande que me permita ofrecer más, que me permita fabricar más. O simplemente el mercado no da para inundarlo del mercado, del producto que yo estoy fabricando. ¿Por qué ocurre esto? Seguramente porque el gerente no es un visionario. Perdón. Les pido disculpas. Errores técnicos. Listo. Seguramente. Ay, Dios mío, otra vez. Listo. Estábamos en por qué no tengo una capacidad grande para poder fabricar más. Seguramente descubramos que es un problema de motivación. El gerente es un cobarde, es una gallina, porque está en su zona de confort. Entonces, si está en su zona de confort y no quiere arriesgar, no quiere poner toda la carne en el asador, no quiere ganar terreno, no quiere ser el líder, pues ahí sí estamos jodidos. Seguramente esa sea la causa de por qué no tengo una mayor capacidad para ofrecer y por qué mi marca es poco conocida. Otra causa de por qué no es redituable recolectar las baterías. Mis clientes no conocen sobre el tema de la reutilización de las baterías. ¿Y por qué no conocen? Porque es un fenómeno muy reciente. ¿Por qué más? Porque es costoso capacitar al cliente. Entonces, el tema de que es costoso capacitar al cliente podría ser una causa raíz o una causa primaria. Ya vamos a mirar por qué. Al cliente no le interesa el medio ambiente. Entonces, todos estos elementos inciden en esto. Los clientes no conocen. Entonces, todas estas causas, ¿sí? Yo las llevo a positivo. El problema lo llevo a positivo. Aquí solamente están las causas. Habría que ver los efectos. Aquí están los efectos. Yo podría encontrar otros efectos. Aquí están en negativo. La idea es que yo construyo. Perdón, me voy a devolver. Listo. Yo identifico problemas, identifico sus causas, identifico sus efectos. Yo llevo todo esto a positivo. Aquí está. Ya en positivo. Mi problema pasa a ser mi objetivo general o mi propósito. Esto pasa a ser un insumo en la matriz de planificación. Mi problema pasa a ser mi objetivo. Mis causas iniciales pasan a ser componentes y mis causas raíces pasan a ser actividades. ¿Sí? Si yo no tengo claro cuál es el problema o si mi problema es muy genérico, muy seguramente las componentes van a ser genéricos y las actividades van a ser genéricas. Por tanto, yo como organización no voy a poder hacer esto o me va a ser muy difícil identificar estas actividades a realizar. Listo, volvemos entonces a la primera diapositiva. Partimos del análisis de una problemática. Entonces, si recuerdan la problemática, ¿cuál era? Contaminación medioambiental. ¿Qué factores asocia ahí? Muchos factores. Me decanté o terminé hablando de un tema financiero. No es financieramente viable para la compañía reutilizar las baterías. Entonces yo podría identificar otras causas, ¿sí? Un tema productivo. Es que yo no sé cómo desintegrar las baterías. Listo, ese es un problema. Hay que mirar de qué forma le damos solución a ese problema. Entonces la idea es que ustedes partan de una problemática en la organización, vayan filtrando factores, elementos, y de ahí extraigan un problema que esté muy ligado o asociado a temas de la calidad, ¿sí?
Aunque a la larga todos o cualquier problema va a terminar viéndose involucrado en temas de calidad, porque cuando yo genero actividades y construyo indicadores, ahí yo qué estoy haciendo, de qué estoy hablando, de la presentación anterior en donde hablábamos de normativizar, de estandarizar, de fijar parámetros que me permitan a mí cumplir con una especificación. Entonces, sugerencias. Si ustedes consideran que su trabajo está flaqueando, hagan una lluvia de ideas, reestructuren su trabajo, miren cuál es el problema real, determinen de esos problemas cuáles son los más importantes. Hay un elemento fundamental y es que el problema debe ser una situación real, un hecho plausible que yo logre analizar, determinar y que esté presente en la compañía. Yo podría hablar de amenazas, oportunidades, algo externo, algo a futuro, ¿sí? Como el análisis que acabamos de ver. Es una amenaza a futuro. Yo soy un visionario y determino de que eso es una amenaza y tengo que tomar medidas ya. Entonces lo que es una oportunidad, lo que es una amenaza, lo traigo a presente. ¿Cómo lo traigo a presente? Mirando qué falencias tengo o qué debo tener en cuenta o cuáles planes o estrategias voy a implementar para poder eh, mitigar esas amenazas o identificar oportunidades y sacarle provecho a esas oportunidades. No sé si con la profesora Sandra miraron el análisis de la matriz DOFA y cómo al hacer el análisis de la matriz DOFA existen existen unas herramientas, unas estrategias que surgen de cruzar esas amenazas, esas oportunidades. Si yo las cruzo, las amenazas y oportunidades, de ahí me salen o surgen diferentes estrategias. Entonces, diferentes recomendaciones. El problema no es la ausencia de una solución, lo explicamos. Entonces, esto es un resumen de lo que vimos en alguna clase anterior. Lo azul en esta gráfica me muestra a mí eh, la secuencia que ustedes deben hacer. Lo verde es lo que tiene que hacer el gerente de la compañía, pero ustedes simplemente van a generar un plan, un proyecto. Entonces arrancamos del diagnóstico de un problema, ¿sí? Diagnostico el problema, los diferentes factores, de ahí elijo uno solo, el cual se va a convertir en mi problema central. De ahí yo ese problema central lo llevo a positivo e identifico un objetivo general. Para darle cumplimiento a ese objetivo general, yo debo identificar unos objetivos específicos. Para poder cumplir o llegar a esos objetivos específicos, yo debo diseñar unas actividades. Pero para poder realizar esas actividades, yo debo acudir, yo debo gastar, consumir diferentes recursos. Materia prima, personal, dinero. Todo eso se lleva a un plan de proyecto, que es lo que finalmente ustedes me van a entregar. Lo verde, como les decía, es la ejecución como tal, que no entra en este trabajo, ¿sí? Por tiempo y pues obviamente cómo vamos a ejecutar algo que no conocemos. En la planeación de proyectos se generan indicadores. Esos indicadores me van a permitir a mí cumplir, si recuerdan el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, controlar. Los indicadores me van a permitir llegar a estos dos, a la verificación y al control. Esto ya lo mencionamos. ¿Cómo construir el problema y el árbol de problemas? Bien, estas son unas presentaciones de las que a mí no me gustan. A mí me desagrada utilizar presentaciones tan densas con tanto texto. Sin embargo, para hacer un ejercicio didáctico y porque les voy a enviar esta presentación, me extendí en la explicación de estas diapositivas. Si yo estuviera dando esta presentación en la clase, solamente utilizaría lo que está resaltado, porque son como los conceptos esenciales. Entonces aquí ven unos elementos que ustedes deben tener en cuenta para construir, identificar el árbol y construir el árbol de problemas. No quiero entrar al detalle porque pues es algo que ya se mencionó. Este gráfico que me muestra la importancia de hacer un análisis de los involucrados, de los beneficiarios, de las personas que van a verse involucradas y van a verse afectadas en el proyecto. Entonces, ¿quiénes se van a ver afectados? Diferentes organizaciones, y yo las voy a tener en cuenta, en el análisis de problemas, de los objetivos y de las alternativas. Todo esto me permite a mí llegar a la matriz de marco lógico. ¿Cuáles son los análisis que van a realizar? Lo primero, análisis de problemas. El análisis de los involucrados, claramente.
Si yo identifico los problemas, si está todo bien delimitado, eso fácilmente me va a permitir a mí llegar al análisis de los objetivos. Para poder llegar a cumplir con esos objetivos, yo debo delimitar o encontrar estrategias, comparar alternativas. Esta es la secuencia que ustedes deben eh, entregar en su trabajo final. Identifican el problema que pasa a ser un objetivo general, de ahí se desprenden los objetivos específicos, componentes entregables ligados a estos objetivos, metodología, esto es un aspecto que no lo voy a solicitar, entonces descártenlo. Actividades, obviamente para poder cumplir con estos objetivos debo generar unas actividades, de esas actividades para poder ejercer mecanismos de control y verificación, yo debo fijar unos requerimientos, unas exigencias, una estandarización de esas actividades. Deben fijarse unos tiempos, unos recursos, cuánto me cuesta todo eso para ser finalmente llevado a unos presupuestos. ¿Cómo construir un árbol de problemas? Entonces hago primero un análisis de los involucrados, las diferentes relaciones con las causas, los efectos, etcétera, etcétera. Esta es una diapositiva que va muy ligada con esto. No voy a entrar a detallar. Esta es la representación del árbol de problemas. Entonces en el trabajo ustedes ¿qué me tienen que entregar? Mínimo, óigase bien, mínimo 3 causas primarias, 3 causas secundarias, el problema claramente, 3 efectos primarios y 3 efectos secundarios. ¿Ven? Que aquí no se muestra. 3 efectos secundarios. No sé si requieran ustedes volver, si de pronto hay algún grupo que diga, no, este problema no me gustó, ¿sí? O sea, busquemos otro problema, filtremos un poco más la información y hagamos nuevamente el análisis, listo, totalmente válido. Yo no les voy a solicitar que me muestren en el trabajo el análisis de la matriz de Bester, sin embargo, es probable que algunos requieran o vuelvan a hacer el análisis de la matriz de Bester. Entonces, ¿qué es el análisis de la matriz de Bester? En YouTube ustedes pueden encontrar diferentes ejemplos aplicativos de cómo hacer el análisis de la matriz de Bester. Pero básicamente, ¿qué es? Enlistar todas las variables. Bueno, antes de eso, yo les dije a ustedes que primero construíamos el árbol y después todo esto lo llevábamos a la matriz de Bester. Matriz de Bester. Pero algunos teóricos consideran no. Primero construyamos la matriz de Bester, porque es que al construir la matriz de Bester, al hacer este análisis y llevarlo a este plano, aquí me están mencionando una terminología diferente a la que yo les presenté en otra diapositiva, la que ustedes consideren, entienden mejor, utilícenla. Entonces, yo después de que lleve ese análisis de la matriz de Bester a estos cuadrantes, la variable que encuentre por acá, la más alejada, esa es mi variable problema. Lo que yo encuentre por este lado y por este otro van a ser mis causas y mis efectos. Aquí está la explicación de cada uno de los cuadrantes. Entonces, variables activas, variables de alta influencia. Al trabajar sobre estas se logran resultados en el proyecto. Entonces, aquí encontramos las variables que son causas, ¿sí? Causas. Perdón por mi grafía, pero estoy con el mouse. Causas. Aquí los efectos. Estas no es que sean variables que yo elimine, no. Simplemente que son variables que no son tan determinantes. No influyen y no están influenciadas, pero seguramente sí afectan el proyecto, entonces las tengo en cuenta. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces, yo enlisto las diferentes variables y hago el análisis. ¿Cómo hago el análisis? ¿De qué forma A influencia B? Entonces, si A influencia B, si no lo afecta, si tiene una influencia baja, media o alta, le doy esta ponderación y le voy colocando ese número. Así con las demás variables. Profe, que ¿por qué yo no hago el análisis así? ¿De qué forma C afecta a F? Porque simple y llanamente aquí tenemos a C, a la cual le vamos a hacer el análisis de cómo C influye en F. Entonces, como ven, en este sentido estamos haciendo el análisis de todas las variables. Entonces, después de ubicar, de darle una ponderación a cada una de estas comparativas, voy a sumar horizontalmente y voy a sumar verticalmente. En una diapositiva anterior, ustedes obtienen
la fórmula para poder encontrar estos ejes de corte. ¿Sí? La explicación, el análisis de los objetivos. Listo, yo construyo mi árbol de problemas y el árbol de problemas quedó bien construido. Yo llevo esto, mi árbol de problemas, a mi árbol de objetivos. ¿Cómo hago yo para construir mi árbol de objetivos? Simple y llanamente es llevar lo que está en negativo a positivo. Entonces tengo mi problema, mi árbol de problemas. Esto lo llevo a positivo. Aquí está la explicación de estos elementos. ¿Qué son los fines? Los fines son mis efectos. El objetivo general pasa a ser mi propósito general. Las causas raíces pasan a ser componentes o objetivos específicos. Y las actividades, las causas secundarias pasan a ser actividades. Estos son insumos que me van a permitir a mí llevarlos a la matriz de planificación. Esta es la matriz de planificación. Las actividades eran mis causas primarias, ¿sí? Perdón, mis causas raíces. Mis resultados en este caso o componentes van a ser mis causas de primer orden o las primeras que encuentro ahí debajito del problema. El objetivo del proyecto o propósito es el objetivo que antes era mi problema, simplemente que llevaba positivo. Y en la parte superior, objetivo de desarrollo o fines son los efectos que encontramos de ese primer análisis. Entonces, como ven, es una secuencia, por de ahí su nombre, matriz de marco lógico, porque es una secuencia lógica. Bien, para yo poder generar una serie de actividades, yo debo tener unas condiciones previas. Entonces, para que yo pueda hacer una actividad, ¿qué condiciones se deben dar? Aquí encontramos una columna. En esta columna lo que encontramos son indicadores. ¿Qué es eso de indicadores? Una variable numérica, por lo general, que me permite a mí verificar que se está dando cumplimiento con estas actividades. Unos parámetros, unas exigencias que me permiten a mí saber que las actividades se están cumpliendo. Aquí en esta segunda columna, ¿qué encontramos? En esta segunda columna encontramos los medios de verificación. Los medios de verificación son la herramienta de la cual voy a obtener información para construir mis indicadores. Finalmente, en la última columna que encuentro, supuestos, hitos o hipótesis, lo que se debe cumplir para que la actividad se lleve a cabo. Entonces, no sé si recuerden en una presentación anterior que hablábamos como problema que una organización, una empresa, una finca tenía como problema la recolección de fruta. Entonces, si ese es mi problema, el objetivo ¿cuál es? No tener fruta dañada en la recolección. Una de las alternativas, que era una de las causas, es que los empleados no estaban capacitados. Entonces, el objetivo ¿cuál era? Capacitar a los empleados. Entonces, la actividad ¿cuál es? Capacitar a los empleados. Indicador, porcentaje de asistencia a las charlas, no sé, motivacionales, de capacitación. Medio de verificación, las planillas de asistencia. Supuestos, pues un supuesto es que la gente asista, que la gente tenga para el bus y poder ir a las capacitaciones, que yo les ceda tiempo. Si yo no les cedo tiempo para que puedan asistir a las charlas y la capacitación, pues difícilmente vayan a llevarse a cabo esas actividades. Entonces volvemos aquí a nuestro ejemplo. Estas son mis causas, entonces todo esto que está en negativo lo llevo a positivo. Si una causa es que al gerente le da miedo, es una gallina, es un pésimo gerente, le da miedo invertir, pues una solución es que al gerente no le dé miedo. Entonces, para saber cómo hacer para que el gerente no le dé miedo, hay que irse preguntando el por qué al gerente le da miedo. Entonces, seguramente en el análisis determinemos que el tipo tiene un trauma infantil. Entonces, para poder darle solución a ese trauma infantil, la actividad a realizar es llevarlo con el psicólogo. Entonces, yo tengo que delimitar todas esas actividades en mi matriz de marco lógico. Y eso sería todo lo que tienen que ustedes hacer en el proyecto. Entonces vamos a ver otra diapositiva, perdón, otra diapositiva no, sino el trabajo en sí, una planilla, la cual les voy a hacer llegar a su correo, en donde deben simplemente llenar, ya vamos a explicar al detalle esa partecita. Voy a pausar un segundo el video para poder abrir el documento. Listo, aquí encontramos la planilla, la cual les voy a hacer llegar a sus correos, en donde ustedes simplemente tienen que diligenciar, llenar esta planilla.
Entonces, lo primero que deben entregar, datos básicos del proyecto, título del proyecto, no sé qué título le quieran dar, línea de investigación, si su problema está ligado al área de mercado, entonces aquí me van a colocar. Si su problema está ligado al tema motivacional, aquí lo van a colocar. No, que mi problema está ligado a la calidad en el proceso productivo, entonces ahí me lo van a indicar, me lo van a manifestar. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar el proyecto? Entonces, para saber cuánto va a durar el proyecto, ustedes enlistan las actividades y van a determinar cuáles, cuánto van a durar todas esas actividades. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí me pueden decir cuánto va a durar su proyecto. ¿Qué tipo de investigación es? Entonces, ustedes ya hicieron una primera entrega en la exposición, hablaron del tipo de investigación. Esto tiene que ir muy relacionado al proyecto, a la línea de investigación y a qué, y al problema como tal. Entonces, ojo con esta partecita. Lugar de ejecución, resumen del proyecto, nada del otro mundo. Aquí, integrantes, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué van a hacer ahí? No creo que les cueste mucho llenar eso. Entidades relacionadas con el proyecto. Aquí encontramos una primera parte del análisis de beneficiarios o actores. Aquí enlistamos las organizaciones, los sistemas que se van a ver involucrados en mi proyecto. Entonces, aquí por favor dar una descripción breve de la participación de esa organización y la incidencia o la afectación que tienen con el proyecto o con la implementación del sistema de gestión de calidad. Entidad ejecutora del proyecto, entonces el nombre de la empresa, de qué hace la empresa, yo quiero saber qué es lo que hace su organización, qué es lo que hace su compañía, entonces aquí un párrafo o dos párrafos estaría bien. Problemas identificados, si ustedes hicieron su análisis DOFA bien hechecito, de ahí obtienen elementos para esto. Los problemas que ustedes identifican en su organización. Planteamiento del problema, máximo 100 caracteres. Pregunta problema, si ya construyeron su árbol de problemas, simplemente es identificar una pregunta, asociar una pregunta. La idea es que la pregunta tenga relación con los objetivos, ¿sí? Ustedes no pueden formular una pregunta y en los objetivos darle solución a una vaina totalmente diferente, entonces tengan cuidado con esa parte. La justificación, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Entonces entregamos este trabajo porque es un requisito para aprobar la asignatura gestión de la calidad. No, mentiras, no van a colocar eso. Marco teórico y estado del arte. Este sí es un elemento que puede ser difícil. Este es uno de dos que quizás sí vaya a generar un poco de problema en ustedes. ¿Por qué? Porque en este apartado me van a colocar información teórica que va a estar asociada con su proyecto. Entonces, si mi empresa es una óptica, si mi empresa es un jardín, entonces ustedes van a buscar información del ramo, de la industria. Si mi problema es de mercadeo, entonces me van a decir qué teorías dentro del mercadeo van a estar asociadas a su proyecto. Eso es lo que tienen que hablarme aquí. Teoría, ¿sí? Máximo 2 páginas. ¿Por qué máximo 2 páginas? Ustedes son muy buenos para el control C, control V, entonces no quiero que me inunden aquí 50 páginas de lo que bajaron de internet. Entonces prefiero que hagan un ejercicio de lectura y aquí me escriban con sus propias palabritas qué teorías o aspectos teóricos ustedes consideran va a estar ligado a su proyecto. Desde ya les aviso, entre menos plagio tengan, mejor. Su nota se va a ver reflejada. Uno sabe, créanme que uno sabe cuándo el estudiante está redactando y cuándo lo está bajando de internet. Árbol de problemas. Solamente es que me traigan aquí el árbol de problemas, no es más. Es algo que ustedes, entre comillas, ya realizaron. Si desean lo pulen, lo reestructuran mejor. Muchos, ojo, muchos de ustedes tienen serios problemas para identificar o construir este árbol de problemas. Entonces, si recuerdan el ejemplo de la empresa que les acabo de dar, el problema es puntual, ¿sí? No es financieramente viable la recolección de las baterías. Como ven, es una oración. Muchos de ustedes apenas colocan problema, recolección. Sí, pero ¿recolección de qué? Recolección de basura en la empresa, recolección de plata para poder financiar la empresa, recolección de qué. Entonces hay que ser específicos, por favor. Análisis de los actores y beneficiarios. En la parte superior les había ya pedido un análisis de organizaciones. Aquí no me van a hablar de organizaciones, solamente me van a hablar de individuos, personas, actores y beneficiarios del proyecto. Pueden utilizar esta tabla, no les estoy exigiendo que utilicen esta tabla.
pueden usarla, pueden, les puede ayudar, pero no necesariamente les estoy exigiendo que entreguen esta tabla. Objetivo general y objetivos específicos. Pues aquí me traen el árbol de objetivos, que cómo se construye el árbol de objetivos. Es el mismo árbol de problemas, pero visto en positivo. Si mi problema es la fruta recolectada maltratada, entonces mi árbol de objetivos es fruta no maltratada en la recolección. No es tan difícil, no es tan sencillo. Vuelvo y repito, el gran problema que tienen ustedes y en donde van a patinar es identificar el problema puntual. Si ustedes tienen eso mal, ya desde ahí todo les va a salir mal. ¿Por qué? Porque no van a poder identificar, por ejemplo, las actividades asociadas a ese problema. Y cuando yo vaya a hacer la lectura, si la actividad no está ligada con el propósito, con el objetivo, ahí van a verse seriamente afectados. Objetivo general, pues si aquí ya lo están identificando, solamente es que lo transcriban. Objetivo general. Objetivos específicos. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Pues primero identifiqué unas causas de un problema. Esas causas pasan a ser positivas en mi árbol de objetivos. Esas causas en positivo son mis objetivos específicos. No es algo complejo. Metodología. Este sí es un parámetro que voy a eliminar y no se los voy a exigir. Entonces este ítem no va. Alcance esperado. ¿Cuáles son los resultados? El impacto que va a tener el desarrollo de este proyecto. En el entorno, cómo lo van a medir. Fecha de cumplimiento, bueno, esto es obviamente hipotético. Las actividades. Este es el otro elemento que quizás les puede generar problema. La idea es que ustedes me enlisten las actividades, quién va a ser el responsable, cuándo inicia, fechas hipotéticas, cuánto va a durar, la duración estimada y el producto esperado. ¿Sí? Esto va a ser un insumo para la matriz de planificación. Matriz de planificación, nuevamente la explicación de qué es el fin, el propósito, los componentes, actividades, indicadores, medios de verificación, supuestos o hitos. Entonces aquí me traen la matriz de planificación que era la que les estaba mencionando en la otra diapositiva. Presupuesto. La idea es que todas estas actividades estén ligadas a un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un proceso de capacitación? Pues aquí me van a ver, me van a enlistar el presupuesto. La idea es que me enumeren. Entonces, si hay una causa, el problema tiene un número. La causa 1, pues causa 1. Entonces, el objetivo 1 va a estar ligado a la actividad 1. Sí, la idea es que se vea como una secuencia lógica, que me permita a mí ver qué actividades van a estar ligadas con qué actividad para saber por qué la están haciendo. El presupuesto, y eso es todo. ¿Para cuándo deben ustedes entregar este trabajo? Para el 19 de este mes. Tienen este fin de semana que es puente, toda la semana entrante, que seguramente no van a trabajar, o si tienen algún tiempo, si lo sacan, no sé. Tienen el otro fin de semana que es puente, y van a tener sábado y domingo. Para el 19, el día domingo al mediodía va a ser la fecha límite para que ustedes me entreguen este documento. ¿Listo? La otra nota, ¿de dónde va a salir? Les propongo, les voy a enviar un correo. Si quieren parcial como tal o una exposición. La exposición debe ser una exposición bien hecha y yo voy a elegir el expositor. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. No quiero extenderme porque el proceso de renderizado va a demorar. Les pido disculpas si les llego a entregar este video un poco tarde, pero es un problema para poder renderizar el video, convertirlo y después poderlo subir a YouTube. Esto demora demasiado. Demora demasiado porque es un proceso de carga, de proceso, entonces demora. Eso depende del equipo que yo tenga y yo no tengo un muy buen equipo. Así que eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Espero no haberlos cansado. Ojalá me hayan aguantado este tiempo. No sé cuánto tiempo duró, 44 minutos. Ojalá les haya servido. Si tienen dudas, con todo gusto las solucionamos en clase. Si quieren presentar un pequeño avance o profe, tengo una duda con este problema, ¿será que ese es el problema como tal? ¿Esta causa será que sí está relacionada o más bien es un efecto? Entonces nos veremos la siguiente semana en clase, excepto los estudiantes del lunes que
obviamente es festivo, nos vamos a ver solamente hasta el 20, nos vamos a ver solamente hasta el 20 de este mes. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.